Vamos a hablar acerca del sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo es un conjunto de órganos que está encargado principalmente de la digestión. ¿A qué nos referimos con digestión? Digestión en sí es transformar los alimentos que consumimos en elementos más simples que podamos absorber y que puedan pasar a las células y puedan ser utilizados por estas. Es decir, transformar los alimentos que consumimos, como son las proteínas, carbohidratos y lípidos, en elementos más simples que podamos absorber, como son transformar las proteínas en aminoácidos, los carbohidratos en monosacáridos y los lípidos en ácidos grasos y glicerol. En sí, el sistema digestivo es un tubo de una longitud de 10 a 12 metros que está acompañada también de glándulas anexas, inicia en la boca y termina en el ano. Como podemos ver aquí, inicia en la boca, pasa por la faringe, esófago, estómago, intestino delgado, intestino grueso y termina en el ano. En sí está formado por la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Hablemos de las funciones en general del sistema digestivo. La principal función es la digestión. Para poder llegar a la digestión se ayuda de 4 funciones que tiene el sistema digestivo, que son una función mecánica y de transporte, una función química o de secreción, una función de absorción y una función de excreción. En la función mecánica y de transporte el sistema digestivo tiene la función de masticar, insalivar y deglutir para así formar el bolo alimenticio. Es decir, el alimento entra en la boca, se mastica, se insaliva y se deglute, se forma el bolo alimenticio, baja por la faringe, esófago y llega al estómago. La otra función es la función química o de secreción que se ayuda de los jugos digestivos, la saliva, los jugos gástricos, intestinales, jugos pancreáticos y la bilis. Entonces tenemos que el bolo alimenticio continúa bajando hacia el intestino delgado, en donde principalmente se da la siguiente función del sistema digestivo, que es la absorción. Aquí en el intestino delgado se da principalmente la absorción gracias a que éste tiene vellosidades, las cuales ayudan a que se absorban los nutrientes y posteriormente pasen a la sangre para nutrir todos los órganos del cuerpo. Después pasa del intestino delgado al intestino grueso por el colon ascendente, colon transverso, colon descendente y termina en el ano, con la última función que es la función de excreción en la cual se da la actividad defecatoria para eliminar los desechos. Ahora veamos cada una de las partes del sistema digestivo. Empecemos con la boca. La boca es donde ingresa el alimento y se transforma este alimento en el bolo alimenticio. Como podemos ver aquí, el bolo alimenticio tiene una forma ovalada. Para poder la boca transformar el alimento en bolo alimenticio, tiene dos funciones, una función mecánica y una función química. La función mecánica consta de la masticación, en la cual se va a cortar y se va a triturar los alimentos gracias a los dientes, y también se van a mezclar los alimentos por acción de la lengua. Y en la función química se va a dar la hidrólisis. Aquí va a actuar la saliva, la cual va a ser secretada por las glándulas salivales. Entonces tenemos que el alimento va a entrar a la boca, se va a cortar, a triturar gracias a los dientes y se va a mezclar gracias a la lengua, formándose así el bolo alimenticio para descender por la faringe y el esófago. Importante aquí hablar un poco de las glándulas salivales. Estas glándulas salivales van a ser las responsables de producir de 1 a 1.5 litros de saliva al día. Las glándulas salivales principales son la glándula parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Podemos ver aquí únicamente 3, pero son 6 glándulas salivales ya que hay 3 a cada lado. Ampliando un poco esto de las glándulas salivales, tenemos que saber que hay glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. Las glándulas salivales mayores son las glándulas parótida, la glándula sublingual y la glándula submandibular. Pero estos son como nombres de las glándulas. En sí hay 3 tipos de glándulas, según su función. Hay glándulas serosas, glándulas mucosas y glándulas mixtas.
Las glándulas serosas son las encargadas de tener una actividad enzimática, secretan alfa-amilasa y tialina principalmente. Las glándulas mucosas van a secretar, como su nombre lo dice, mucina, es decir, moco. Y las glándulas mixtas son seromucosas, es decir, secretan enzimas y secretan mucina. Con respecto a las glándulas mayores, la glándula parótida va a ser una glándula de tipo serosa. La glándula submandibular va a ser una glándula de tipo mixta, es decir, seromucosa. Y la glándula sublingual va a ser una glándula de tipo mucosa. Estas dos glándulas, la glándula parótida y la glándula submandibular, va a ser la responsable de la producción del 90% de la saliva. Y importante también tener en cuenta que esta glándula sublingual es la única que está dentro de la cavidad oral. La glándula submandibular y la parótida están fuera de la cavidad oral. Y esta glándula sublingual también es la responsable de la producción del 10% de la saliva. Y en estas glándulas de tipo serosa es importante conocer que gracias a su actividad enzimática al secretar alfa-amilasa, esta alfa-amilasa va a ser la responsable de transformar almidón en monosacárido. Y con respecto a las glándulas menores, que también son conocidas como glándulas accesorias o secundarias, son las responsables de la producción del 5% de saliva. Generalmente estas glándulas son de tipo mixtas, es decir, seromucosas. Las principales son las glándulas de von Ebner, que son estas de aquí. Estas glándulas de von Ebner son principalmente serosas, es decir, tienen una actividad enzimática, una secreción enzimática. Secretan lipasa lingual, la que actúa sobre los ácidos grasos libres. La siguiente parte del sistema digestivo es la faringe. Como podemos ver aquí, la faringe se continúa con el esófago. Esta es la faringe que se continúa con el esófago. La faringe está conformada por la nasofaringe, orofaringe e hipofaringe. La nasofaringe es toda la que está de color celeste, la orofaringe toda la que está de este color y la hipofaringe toda la que está de color verde. En sí, las funciones de la faringe son la deglución, la respiración y la fonación. ¿Por qué la deglución y la respiración? Porque si la faringe comunica la cavidad oral con el esófago posteriormente, va a tener la actividad de la deglución, va a tener una actividad relacionada con el sistema digestivo, pero la faringe también puede comunicar la cavidad nasal con la tráquea anteriormente y ahí ya va a tener una función respiratoria. Entonces tenemos que, relacionado con lo que estamos viendo que es el sistema digestivo, el alimento va a entrar por la cavidad oral, se va a dirigir por la faringe y va a continuar con el esófago hacia el resto del sistema digestivo. La otra parte es el esófago. El esófago, como podemos ver aquí, es un tubo de 25 centímetros en el cual existen movimientos peristálticos que ayudan que la masa de alimento sea transportada a través de este tubo para continuar en el sistema digestivo. Si nosotros hiciéramos un corte aquí en el esófago, vamos a tener una imagen parecida a la que vemos aquí, en la cual se puede diferenciar las capas del esófago, como son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. La capa mucosa es esta de aquí, la capa submucosa esta de aquí, la capa muscular esta y la capa serosa esta. La capa mucosa va a ser la encargada de lubricar la masa de alimento para que pueda seguir descendiendo por el esófago. La capa muscular va a ser la encargada de producir los movimientos peristálticos que ayudan al descenso de la masa de alimento. Es importante conocer también los límites del esófago. Aquí anteriormente el esófago va a estar limitado por el cartílago cricoides en su parte superior. También va a estar limitado por el callado de la aorta y la aurícula izquierda, que aquí no está graficado, pero está relacionado con el esófago, y por el hiato esofágico acá inferiormente. Tiene dos esfínteres, superiormente tiene el esfínter esofágico superior e inferiormente tiene el esfínter esofágico inferior, el cual está condicionado por el aumento de la presión del esófago, que hace que este esfínter esofágico inferior se cierre y no pueda regresar el alimento que llegó al estómago de nuevo al esófago. Es importante conocer también que
El tercio superior del esófago tiene una musculatura estriada, el tercio medio tiene una musculatura mixta y el tercio inferior tiene una musculatura lisa. La siguiente parte del sistema digestivo es el estómago. El estómago, como podemos ver aquí, tiene varias partes como son el fundus, el cardias, el cuerpo, el antro y el píloro. Esta de aquí es la curvatura menor del estómago y esta la curvatura mayor. Su nombre mismo lo dice y es fácil relacionarlo. Esta es una curva más pequeña que esta de acá, que es la curvatura mayor. Y como funciones, el estómago tiene principalmente batir el bolo alimenticio, tiene la función de la hidrólisis y el almacenamiento, puede almacenar hasta 4 litros de alimento. Aquí podemos ver las capas del estómago, tiene una capa mucosa, una capa submucosa, una capa muscular y una capa serosa. Sí podemos ver aquí que la capa mucosa tiene pliegues, crestas y criptas. Y en estos pliegues vamos a encontrar varias células. Las principales son las células parietales, que son las verdes de aquí. Las células principales, que son estas anaranjadas de aquí. Y las células mucosas, que son estas células verdes pero más oscuras. Las células parietales van a ser las encargadas de la secreción de ácido clorhídrico. Las células principales van a ser las encargadas de la secreción de pepsinógeno y las células mucosas van a ser las encargadas de la secreción de mucina, es decir, de moco. Es importante tener en cuenta que el ácido clorhídrico aumenta la acidez, por eso produce un efecto también de protección, ya que al aumentar la acidez produce este efecto de desinfección del estómago. Y también hay que tener en cuenta que el pepsinógeno es inactivo y gracias al ácido clorhídrico se transforma en pepsina, la cual es muy importante porque actúa en la fragmentación de las proteínas para transformarlas en aminoácidos. Y con respecto a las células mucosas, al producir mucina, es decir, moco, también tiene una función de protección, principalmente contra la pepsina y el ácido clorhídrico. Bueno, con respecto a la disposición, las células parietales y las células principales principalmente se localizan en el fundus y en el cuerpo y las células mucosas en el antro y en el píloro. Y con respecto al cardias, aquí hay células que secretan gastrina. En sí tenemos hasta ahora que el alimento entra por la boca, baja por la faringe, el esófago, el estómago, llega al duodeno, en el intestino delgado en forma de quimo. Hasta aquí ha llegado en forma de quimo. Ahora vamos a ver la siguiente parte que es el intestino delgado. Todo esto aquí es el intestino delgado, todo lo que está en el círculo rojo. El intestino delgado tiene una longitud de 6 a 7 metros, está conformado por el duodeno, el yeyuno y el ilion. El duodeno es todo lo que está aquí de color amarillo, el yeyuno todo lo que está de color morado y el ilion todo lo que está de color rosa. La función principal del duodeno es una función de digestión, la función principal del yeyuno es una función absortiva y la del ilion también es absortiva. Y hay que recalcar que aquí en el ilion se absorbe la vitamina B12 gracias al factor intrínseco, también la vitamina A, la vitamina D y la vitamina E y K. El esfínter que separa el estómago del intestino delgado se denomina esfínter pilórico y el que separa el intestino delgado del intestino grueso se denomina esfínter iliocecal. Entonces hasta ahora tenemos que el alimento entra por la boca, baja por la faringe, esófago, estómago, pasa al intestino delgado, al duodeno y hasta aquí ha llegado en forma de quimo con ácido clorhídrico, pepsina. Pero aquí sucede algo, aquí va a haber una transformación. Aquí el quimo, al llegar al duodeno, se va a mezclar con la secreción biliar y la secreción pancreática. La secreción biliar va a ser producida por el hígado, va a venir también de la vesícula biliar y va a bajar por este conducto verde de aquí que se denomina colédoco. Va a bajar y se va a mezclar con el quimo. Asimismo, la secreción pancreática va a llegar acá al duodeno a mezclarse con el quimo y se va a transformar así el quimo en quilo. Aquí ya cambió de nombre, ya no es quimo, ahora es quilo. Y con respecto a las secreciones intestinales es importante saber que las células calciformes y las células de Paneth van a tener algunos tipos de secreciones en el intestino delgado. Por ejemplo, las células calciformes van a secretar mucina
y las células de Paneth van a secretar lisozima. También existe un borde en cepillo en el intestino delgado, el cual va a ayudar mucho porque va a dar lugar y a la producción de varias enzimas que van a ayudar mucho en la transformación de las proteínas, carbohidratos y lípidos, que ya vamos a hablar despuesito. Y es importante también tener en cuenta que aquí en el intestino delgado hay varias vellosidades, prolongaciones, que ayudan a que aumente la superficie de absorción y se puedan absorber más nutrientes. Muy bien, hablábamos de este borde en cepillo que hay en el intestino. Es muy importante este borde en cepillo que existe en el intestino delgado, ya que va a ayudar a la transformación de las proteínas, carbohidratos y lípidos. Por ejemplo, va a ayudar a que las proteínas se transformen en aminoácidos, porque de este borde en cepillo va a salir esta enzima que son las proteasas. Y estas proteasas van a hacer que las proteínas se transformen en aminoácidos, pero no solitas, también se van a ayudar de la tripsina y de la quimiotripsina. Ahora, ¿de dónde salen estas dos? Estas dos salen de el tripsinógeno y el quimiotripsinógeno. Y este tripsinógeno y este quimiotripsinógeno es producido por el páncreas. Entonces el páncreas produce primero tripsinógeno y quimiotripsinógeno, y gracias a las enteropeptidasas que salen de este borde en cepillo se transforman en tripsina y quimiotripsina. Y ahora sí que ya están las tres, las proteasas, la tripsina y la quimiotripsina. Estas proteínas se pueden transformar en aminoácidos listos para absorberse, ya que son sustancias más simples. Y con respecto a los hidratos de carbono, también salen del borde en cepillo enzimas como son la lactasa, la maltasa, la sacarasa, que va a actuar sobre la lactosa, la maltosa y la sacarosa, y van a permitir la transformación de disacáridos a monosacáridos, que son sustancias simples que estas sí pueden ser absorbidas. Hay también la milasa también ayuda a que estos disacáridos se transformen en monosacáridos. Y con respecto a los lípidos, por medio de la lipasa se transforman en ácidos grasos y glicerol. Es importante tener en cuenta también que la bilis organiza los ácidos grasos libres y glicerol. Tiene esta función más organizativa que de destrucción. Ahora, ¿cómo se absorbe? Bueno, una vez que ya tenemos estas sustancias simples como son los aminoácidos y monosacáridos, se van a absorber por las vellosidades del intestino delgado, van a entrar en la circulación enteral y se van a dirigir por la vena porta hacia el hígado. Y con respecto a los lípidos, las sales biliares van a formar gotitas de lípidos en los que pueden actuar las lipasas, y como son muy grandes para pasar al torrente circulatorio, pasan a los linfáticos en forma de quilíferos y desembocan luego en la vena subclavia superior y pasan a la circulación general. Y cosas que tenemos que tener en cuenta por la importancia que tienen son que, por ejemplo, en el ilion, en la porción ilial, se da la absorción de vitamina B12 gracias al factor intrínseco. Esto es importante tener en cuenta porque luego se habla de enfermedades en esta porción del intestino delgado que desembocan en anemias. Y también es necesario saber que en el duodeno se da la mayor absorción de hierro. El intestino grueso inicia aquí en la válvula iliocecal. Se llama iliocecal porque ahí llega el ilion y empieza el ciego. Ese de ahí es el ciego. Aquí tenemos el apéndice, que también forma parte de este intestino grueso. Cuando se inflama este apéndice da la patología conocida como apendicitis. Este de aquí es el colon ascendente, se denomina así porque es la parte del colon que asciende. Este de aquí es el colon transverso porque está transverso. El colon descendente, el cual desciende. El sigma y el recto, y finalmente tenemos el ano, que es la terminación del sistema digestivo y del intestino grueso. Las funciones en sí del intestino grueso son la formación de las heces, tiene como función también la excreción, la absorción principalmente de agua e iones como sodio, a veces también de digestión, principalmente de carbohidratos difíciles de digerir que no se pudieron digerir en las porciones anteriores del sistema digestivo, y también tiene como funciones la producción de metano, lo cual da lugar a la producción de gases, y la producción de ácido sulfídrico, lo cual deriva en ese olor característico
a huevo podrido. Importante mencionar la flora bacteriana, que compone el 3% de las heces y también actúa como protección para este intestino grueso. El recto tiene como función el almacenamiento temporal de las heces antes de la actividad defecatoria. Y finalmente del ano lo que podemos mencionar es que tiene dos esfínteres, un esfínter anal interno que está compuesto por músculo liso, es decir, no podemos controlar este esfínter anal interno, y el esfínter anal externo, el que está compuesto por músculo estriado, es decir, solo este esfínter anal externo es el que se puede controlar. El interno no se puede controlar, el externo sí se puede controlar. El interno es de músculo liso, el externo es de músculo estriado. Y eso es todo del sistema digestivo.